Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Qué gozo, hermano, poder estar, hermano, aquí hoy jueves, hermano, 25 ya de este año, perdón, de este mes de marzo y de este año 2021. Amén, está contento, está agradecido con el Señor. Yo espero que al igual que yo, hermano, usted también esté agradecido y contento con el Señor porque Él ha sido bueno en todo este tiempo. Amén. Démosle la alabanza, démosle la gloria a Él. Amén. Así que le invito en esta noche a estar reunido, fíjese bien, ahí en casa, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿verdad? Todos unidos para, hermano, recibir la palabra de Dios que Él tiene para este día. Amén. El día de ayer anduvimos bastante ocupados, ¿verdad? El día de hoy, hermano, no fue la excepción. Sin embargo, hermano, bueno, pues aquí estamos ya, ¿verdad? En punto de las 8 de la noche para compartir de la palabra de Dios. Amén. Mande un saludo ahí en el chat de YouTube o bien ahí en los comentarios también del Facebook. Amén. Y qué gusto, hermano, qué gozo nos da el poderles servir. Fíjese bien, trayendo la palabra de Dios que sea de edificación para su vida. Amén. Así que en este momento vamos a disponernos, vamos a prepararnos para que así sea. Amén. Que la palabra de Dios edifique nuestras vidas. No sin antes, le recuerdo rápidamente, el día de mañana, viernes, en punto de las 7 de la tarde, ¿verdad? Se tendrá, hermanos, la reunión de mujeres allí en la congregación. Así que le invitamos, va a ser presencial, a menos que, bueno, si usted está lejos, ¿verdad? No está aquí en el estado de Aguascalientes. Si usted nos ve de algún otro lugar, algún otro país, algún otro estado, le invitamos a verla el día de mañana por las redes sociales, también en punto de las 7 de la tarde. ¿Verdad? El Señor tiene preparado para usted una palabra preciosa, ¿verdad? Así que le invitamos y también comparta el link, ¿verdad? Si usted nos va a ver en casa por las redes sociales, comparta el link con otras hermanas para que la palabra, el culto, el servicio de mujeres sea de bendición. Amén. Las que están aquí localmente en Aguascalientes, las invitamos, ¿verdad? A asistir. Vengan a la iglesia en punto de las 7, ¿verdad? Les pedimos que seamos puntuales para que arranquemos tanto la transmisión como el servicio a las 7 de la tarde, como lo tenemos por costumbre, ¿verdad? El hacerlo así. Entonces, hermanas, pues mañana no se lo pierda, ¿verdad? Mujeres imparables, no se pierda, hermano, este precioso tema que se estará compartiendo acerca de Jesús en mi barca. Amén, así se le ha llamado a esta primera predicación, hermano, de este servicio de mujeres para el día de mañana. Amén, no se lo pierda. Está programado también un pequeño convivio al final de la reunión. Así que, bueno, pues a petición de todas las hermanas, ¿verdad? Que por ahí comentaban que si no se iban a volver a hacer, ya el día de mañana se arranca con este nuevo ciclo de reuniones de mujeres. Amén. Así que no se los puede perder. Venga a la iglesia, si está lejos, bueno, pues véanos por las redes sociales. Amén. Si usted es de otra congregación y quiere venir a la iglesia, puede hacerlo. Amén. Hágalo con el consentimiento de sus pastores. Amén. Refiérales, pídales permiso de ser necesario y venga a la iglesia a gozarse juntamente con nosotros. Amén. Se les va a entregar también un pequeño detallito, ¿verdad? Al final de la reunión. Así que bueno, pues les esperamos en punto de las 7 de la tarde, mañana viernes, allí en la congregación. Amén. Bien, pues ahora sí, vamos a estudiar de la palabra de Dios. Hoy jueves estamos compartiendo las palabras del maestro. Amén. El día lunes, por motivos de los exámenes a los alumnos del Instituto Bíblico, ¿verdad? Bueno, pues no pudimos hacer la transmisión correspondiente, ¿verdad? Pero la vamos a hacer el día de hoy jueves a las 8 de la noche. Amén. Que es esta, hermano, que estamos llevando a cabo. Bueno, pues preparémonos todos, ¿verdad? Allá en Ecuador. Me da mucho gusto que el día de ayer, aún a pesar de los contratiempos que tuvimos, la hermana Sony Bravo, fíjese bien, nos compartía ahí en los comentarios que se reunieron más de 100 personas, ¿verdad? Gloria a Dios, les amamos y espero que hoy también estén reunidos y para que podamos recibir la palabra que Dios tiene. Amén. A nuestro hermano Neri, quien también nos comentaba que se dirige nuevamente a Toronto. Hermano, estamos orando por ti, estamos orando por la iglesia de Toronto para que ésta sea cuidada por la palabra de Dios. Gracias a Dios por esa fidelidad, ese amor que tienes para cruzar, ¿verdad? Una distancia enorme para poder llegar hasta estos hermanos. Amén.
que el Señor te lleve y te traiga con bien. Al hermano Peter, al hermano Santiago Acuña en Hermosillo, ¿verdad? El hermano Fred Owens, no sabemos de dónde es el hermano, pero el Señor le bendiga. Al hermano Juan Pedro, ¿verdad? En España también. Al hermano Isaac en Israel, que el Señor los bendiga a todos, ¿verdad? Y aquí en el Estado de México, en todos los estados de la República, ¿verdad? También preparémonos todos para recibir un mensaje precioso de la Escritura. Amén. Bien, pues vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos en las manos de Dios y ahorita le voy a decir cuál es la cita bíblica. Amén. Mire, vamos a orar y vamos a pedir la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Ya le iba a decir la cita, pero vamos a orar primero. Bendito Señor, gracias por este tiempo, el tiempo hermoso, Señor, de reunión. Señor, que más gente se conecte, tanto en Facebook como en YouTube. Padre, la única intención es que tu palabra llegue, que tu palabra corra, Señor, que sea de bendición para todos nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido y porque hasta el día de hoy, Señor, podemos estar compartiendo, Señor, esta preciosa palabra tuya, Señor. Espíritu Santo, guíanos, habla nuestras vidas. Solamente queremos ser el medio, el instrumento para que tú hables. No queremos ser nosotros, Señor. Y qué enorme responsabilidad nos das, Señor. Queremos ser usados por ti. Señor, ayúdanos, ten misericordia, Señor. En tus manos estamos, Espíritu Santo. Guíanos en el conocimiento de la Escritura hacia toda la verdad. Recuérdanos las palabras de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Bien, hermano, hermana, pues abra conmigo su Biblia ahora sí. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo número 18. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Amén. Un precioso evangelio, ¿verdad? En lo personal, lo he comentado en otras ocasiones, en lo personal es mi evangelio favorito, por así decirlo, ¿verdad? Me gusta mucho cómo Lucas, hermano, describe los acontecimientos, ¿verdad? En la vida de Jesús. Cómo, hermano, nos da un acercamiento, ¿verdad? Muy precioso de las experiencias, las vivencias, ¿sí? De Jesús, hermano, cuando vino, cuando estuvo aquí, hermano, en este mundo, ¿verdad? Y me gusta mucho la forma en la que Lucas lo hace, ¿verdad? No menosprecio los demás evangelios, claro que no, ¿verdad? Pero el evangelio de Lucas, bueno, hermano, es un evangelio que en lo personal me agrada, ¿verdad? Demasiado. Entonces, hermano, Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos del 18, hermano, al 30. Amén. Ya vea el título ahí en el verso 18, Lucas 18, verso 18, que se llama El joven rico, ¿sí? Este personaje, hermano, que, mire, prácticamente todos los cristianos sabemos qué fue lo que pasó con él. Un hombre, hermanos, un joven, ¿verdad?, que se acerca con Jesús para preguntarle qué tenía que hacer para poder alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Y cómo en el diálogo con Jesús, al final este hombre, hermanos, se va, a pesar de la invitación que Jesús le hace, se va, prefiere, hermanos, sus riquezas, porque, bueno, pues tenía muchas posesiones y eso claramente nos indica que las amaba, ¿verdad? Amaba las posesiones más que cualquier otra cosa, incluyendo al Hijo de Dios. Pero eso es a grandes rasgos, hermano, lo que todos conocemos. Vamos a ver qué más, hermano, es lo que la palabra de Dios nos muestra, nos habla, hermano, en esta preciosa enseñanza. Amén. Yo le invito a que disponga su corazón, ¿verdad? Que dejemos que el Espíritu de Dios nos hable, que no sea yo, que no sea palabra de hombre, hermano, sino que sea la presencia del Espíritu de Dios quien nos guíe para que recibamos de Él esta preciosa enseñanza. Amén. Lea conmigo, verso 18. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Sí? Verso 23.
Entonces él, oyendo esto, se puso triste, muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que le oyeron, ¿verdad? Y los que oyeron, perdón, esto, dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Fíjese que este pasaje, hermano, pareciera que se divide en dos partes, ¿verdad? La primera parte, hermano, en el diálogo con aquel joven, hermano, que era muy rico, ¿sí? Y la segunda parte ya en el diálogo con las personas, hermano, que oyendo el diálogo con aquel principal, con aquel hombre rico, bueno, pues empezaron a deducir entonces quién podría ser salvo. Podríamos decir, hermano, que se divide en esas dos partes: el diálogo con el hombre rico y el diálogo con la gente, y entre esa gente, obviamente, los discípulos de Jesús, los apóstoles, ¿verdad? Quienes también se hicieron la pregunta: bueno, nosotros hemos dejado muchas cosas, lo hemos dejado prácticamente todo por seguirte. Amén. Entonces, ¿qué le parece si vamos viendo, hermano, ambas partes de este pasaje? Porque aunque se pueden notar estas dos, fíjese bien, ambas, hermano, coinciden en el mismo punto, que es, hermano, lo que Jesús tiene que enseñarnos en esta noche, lo que Él quiere enseñarnos en esta noche. Amén. Mire, por principio de cuentas, vuelva conmigo al verso 18. Dice la palabra que un hombre principal, ¿sí? En otras traducciones, ¿verdad?, de la Biblia, nos habla de que este hombre principal era un príncipe, ¿sí? Es decir, era una persona reconocida dentro de la sociedad judía de aquel tiempo, ¿sí? Era reconocido no solamente, fíjese bien, por el hecho de la riqueza que tenía, sino seguramente, hermano, por el apellido, por la familia, seguramente por los padres de él mismo, que tenían cierta influencia, ¿verdad?, en el ámbito social, en el ámbito tal vez hasta religioso de aquel tiempo. Bueno, pues este hombre, fíjese bien, dice la palabra que le preguntó a Jesús, es decir, se acercó con el maestro. Qué hermoso, ¿no le parece? Fíjese, hermano, que en la vida de Jesús muchas personas se acercaron a él. Muchos, hermano, quisieron tratarlo, muchos quisieron, hermano, relacionarse con él. Tuvieron la oportunidad. A algunos de ellos, fíjese bien, Jesús les dijo: sígueme, pero no lo pudieron seguir, no lo quisieron seguir. Y algunos otros, fíjese bien, tuvieron la iniciativa de que al acercarse con él, tuvieron esa intención también de quererlo seguir. Sin embargo, se dieron cuenta de que el costo de seguir a Jesús era tan alto, era demasiado, implicaba sus gustos, que prefirieron abandonar a Jesús para poderse quedar con lo que ellos, hermano, tenían. Pero lo que vemos aquí, hermano, es eso. La iniciativa, hermano, de las personas, fíjese bien, de acercarse con el Hijo de Dios. ¿Y sabe de qué nos habla eso? Nos habla de lo mismo, hermano, por lo cual hoy en día usted y yo nos acercamos a Jesús. ¿Qué es lo que nos motiva estar cerca de Él? ¿Qué es, hermano, lo que hay en nuestro corazón que nos provoca el querer, hermano, acercarnos a Jesús? Que lo que nos acerque a Él, fíjese bien, sea lo correcto. Amén. Que lo que haya en nuestro corazón sea algo bueno, algo correcto, hermano, de manera, fíjese bien, que al acercarnos a Él, escuche, podamos permanecer con Él. Amén. Y no como este hombre, no como muchos otros, hermano, que tal vez se mostraron, fíjese bien, en algún momento muy, ¿cómo decirlo?, muy afectos, muy interesados. De alguna forma, hermano, tal vez se mostraron que iban a ser fieles discípulos del Señor. Sin embargo, no lo lograron.
Yo quiero preguntarle, ¿el hecho de que usted esté cerca de Jesús indicará que usted es un fiel discípulo de Él? Que la respuesta sea amén, así sea. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, se acercó con Jesús y le preguntó, le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese bien, la primera frase, hermano, Maestro bueno, era una frase, hermano, que los rabinos consideraban en la que solamente, fíjese bien, la ley de Dios era lo único bueno. Por lo tanto, escuche esto, cuando una persona se dirigía a un rabino diciéndole, Maestro bueno, déjeme decirle, hermano, que aquello constituía un elogio sin igual. Aquello, hermano, representaba, fíjese bien, la manera de exaltar a un hombre de una manera, hermano, extraordinaria. Es decir, estaban poniendo a esa persona al mismo nivel, escuche, que lo que los maestros, los rabinos consideraban únicamente como bueno, que era la ley de Dios. Entonces, hermano, cuando un rabino recibía esa palabra, mire, el rabino sabía que era una persona como ninguna otra. Y sabe que era lo que generalmente también sucedía. Que aquel rabino, aquel maestro, hermano, pues imagínese, se llenaba de orgullo, se llenaba, hermano, de vanidad. ¿Por qué? Porque casi, hermano, lo estaban comparando, fíjese bien, con la ley de Dios. O sea, un elogio que de tal manera provocaba en los hombres de aquel tiempo, en los religiosos de aquel tiempo, hermano, que su orgullo, mire, se duplicara, triplicara, cuadruplicara. Es decir, su orgullo se elevaba de tal manera, hermano, que se sentían tan especiales como ningún otro hombre sobre la tierra. Esas palabras, fíjese bien, se las dijeron a Jesús. Este hombre, este príncipe, estaba reconociendo, fíjese bien, que Jesús en primer lugar era un maestro. ¿Se da cuenta de eso? Este hombre reconocía que Jesús era un rabino, número uno. Y número dos, que lo que este hombre llamado Jesús, siendo un rabino, enseñaba, entraba, fíjese bien, al mismo nivel que la ley que como pueblo judío ellos tenían. Estaba comparando a Jesús, fíjese bien, al mismo nivel de esa bondad, de ese carácter bueno que la ley que habían recibido como pueblo de Dios. Entonces, hermano, fíjese, Jesús, hermano, no era como esos otros rabinos que al recibir tal elogio, Jesús, hermano, se llenara de orgullo, se inflara, ¿verdad? Y como decimos por ahí, ¿verdad? Perdiera, fíjese bien, el piso por creerse lo que la gente, hermano, le estaba diciendo. Es decir, se elevara del piso, ¿verdad? Sintiéndose superior y mejor que todos los demás. No, hermano. Sabe que aunque Jesús habitó, fíjese bien, en forma humana, en forma corporal, ¿verdad? O sea, sabemos que Cristo, hermano, encarnó, fíjese bien, y estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él no permitió que su carne, fíjese bien, no permitió que su orgullo lo hiciera perder el propósito y el objetivo bajo el cual Él había venido a este mundo. ¿Y sabe cuál fue? El de servir. Ya lo sabemos, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo que Él vino a servir. Él no vino a ser servido, hermano. Él vino en humildad a servir. Pero vea cómo, hermano, un elogio como este pudo haber provocado en la vida de Jesús lo mismo que los otros rabinos. Pero por causa de que Jesús entendió el propósito por el cual estaba aquí, ese elogio, hermano, mire, no produjo en él absolutamente nada más que el mismísimo deseo de ubicar a este joven, a este príncipe, en relación a lo que correctamente debía de hacer. Y sabe, hermano, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar, de predicar, de dirigir, la responsabilidad, fíjese bien, en un ministerio, en la iglesia, lejos
de utilizar los elogios de la gente para que aquello nos haga sentir mejores o superiores a los demás, debemos, hermano, de tomarlos como base para recordar por qué estamos aquí. Y el por qué estamos aquí implica lo mismo, hermano, que Jesús. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Sabe por qué estamos en un ministerio? ¿Sabe por qué estamos en responsabilidad de una iglesia? ¿Sabe por qué el Señor nos permite enseñar, predicar? ¿Sabe por qué el Señor nos permite desarrollarnos con las demás personas en la congregación? Para que les podamos servir. Amén. Y no para que nos sintamos especiales al grado, hermano, que nos llenemos de orgullo y hagamos que los demás, hermanos, sean inferiores a nosotros. Ello es un error. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús el elogio lo utilizó para ubicar, para enseñarle a este príncipe lo que verdaderamente tenía que hacer. Si usted es una persona que recibe elogios, ¿verdad? Utilícelos no para creerse, utilícelos para servir todavía con mayor fuerza a los demás. Amén. Y mire, si usted es una persona que no recibe elogios, gloria a Dios. No quiere decir que usted esté mal, no quiere decir que esté haciendo las cosas mal. Es hasta mejor. ¿Sabe por qué? Porque así usted debe de seguir haciendo lo que ha venido haciendo, que es servir a los demás, servir al Señor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, fíjese qué elogio tan precioso este hombre, hermano, un príncipe, le da a Jesús, ¿sí? Y junto con el elogio le hace una pregunta, ¿verdad? Una pregunta, hermano, directa. Fíjese, este hombre, hermano, no le rodeó. Este hombre no le sacó plática al maestro para llevarlo hasta esa pregunta. Este hombre lo elogia y le dice, ¿qué debo hacer para poder obtener la vida eterna? Claro, directo, conciso, al punto, hermano, a lo que él quería saber. ¿Sabe? Eso es algo bueno, hermano, que también nos muestra este hombre. Es decir, como personas, hermano, fíjese, le voy a decir algo. Muchas de las veces le damos vueltas a cosas, hermano, que necesariamente necesitamos conocer de una forma clara y directa en nuestra vida. ¿Se ha fijado que en ocasiones nuestra vida se enreda tanto, hermano, que en ocasiones perdemos el propósito? Ya no sabemos qué queremos, ya no sabemos a dónde vamos. Este hombre principal nos muestra, hermano, que él necesitaba saber qué hacer para heredar la vida eterna. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿usted sabe lo que usted quiere al estar aquí? ¿Usted sabe lo que necesita, lo que quiere usted recibir de parte del Señor? Lo tenemos que tener claro. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera, hermano, podemos de una forma transparente, de una forma clara, poder escuchar la voz de Dios que nos dirija, que nos dé la dirección, que nos dé la fuerza para, hermanos, nuestra vida cristiana. Amén. Este hombre fue muy claro, muy directo, ¿sí? Y Jesús, hermano, en el versículo 19, veamos cómo le contesta. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? Primero, lo que el hombre principal le dijo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Jesús le dice, ¿por qué me llamas a mí bueno? Jesús le iba a decir algo muy importante, lo iba a ubicar. Y fíjese, le dice, ninguno hay bueno sino solo Dios. A ver, póngame mucha atención. Dice Jesús, ninguno hay bueno sino solo Dios. Hermano, ¿qué vemos en la respuesta de Jesús? Póngame mucha atención, amén. A ver, bien atentos todos. Acuérdese lo que los rabinos decían. Los rabinos decían que lo único que había de bueno en este mundo era la ley de Dios. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Pero sabe que muchos rabinos perdieron la humildad, fíjese bien, y perdieron el amor con la ley que Dios les había dado. ¿Sabe por qué? Porque se enfocaron más en la ley que en aquel quien había dado la ley. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando?
Los rabinos, hermano, fíjese bien, se olvidaron del Dios de amor, del Dios de poder. Se olvidaron, hermano, de aquel Dios, ¿verdad? Que les dijo, amarás al Señor tu Dios. Y que también les dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso estaba escrito desde la ley. Se enfocaron en el mandamiento, hicieron del mandamiento, fíjese bien, algo religioso, al grado que ellos decían que lo único bueno en este mundo era la ley. Pero se olvidaron del Dios que dio la ley. ¿Y sabe por qué fue más fácil olvidarse del Dios que les dio la ley? Porque la práctica del amor que el Dios, quien les dio la ley y que a ellos los invitaba, era más difícil de hacer, que mejor, fíjese bien, hacer del mandamiento algo religioso para las exigencias que ellos, hermano, tenían que hacerle a la gente, las cargas que les imponían llevar. Es decir, hermano, era más fácil, fíjese bien, poder atar a otros con cargas antes de que a través del amor del Dios que les dio la ley, ayudarlos. Me estoy explicando. Entonces, hermano, fíjese en la respuesta de Jesús. Le dice, a ver, tú me estás diciendo que soy bueno, como los rabinos dicen que la ley es buena. Pero Jesús le dice, déjame explicarte algo, le dice, no hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. O sea, Jesús le estaba diciendo, el único bueno es Dios. No seas como los rabinos que toman el mandamiento y que solamente al fijarse en el mandamiento han impuesto cargas a los otros que ni ellos mismos pueden llevar, porque se olvidaron del amor de aquel quien dio la ley. Por lo tanto, fíjese qué hermoso Jesús ubica a este principal, a este príncipe, diciéndole, ¿sabes una cosa? Regresa a Dios. Únicamente Dios es bueno, ¿sí? La ley es buena, dice Jesús, no digo que no, la ley es buena, pero porque procede del corazón de Dios. Recuerda, hermano, hermana, la ley de Dios fue dada a su pueblo por el amor que hay en ese Dios que es grande y que es todopoderoso. Amén. La ley no fue dada como un castigo, como una imposición. La ley fue dada, hermano, por el amor de Dios. Por lo tanto, antes de fijarnos en la ley, ¿saben qué nos tenemos que fijar? En el corazón de aquel quien dio la ley, quien es Dios. Amén. Entonces, cuando ponemos nuestra atención en el amor de Dios, ¿sabe? La ley se convierte no en un castigo. La ley se convierte en algo que fácilmente, fíjese bien, podemos practicar en nuestra vida, porque lo que nos lleva a esa práctica es el amor de Dios y no una imposición, no una religiosidad, no un legalismo, no el agradar a los hombres, sino que a través de querer amar a Dios y agradarle a Él, mire, con nuestros semejantes automáticamente cumplimos con la ley. Amén. Entonces, hermano, eso es lo que hoy en día nosotros necesitamos, ¿no lo cree? Necesitamos volver a Dios. Cristo, hermano, era lo que le estaba mostrando a este joven rico, a este príncipe, a este hombre principal. Le estaba diciendo, mira, tú me llamas bueno. Los rabinos dicen, así como tú piensas también, que el único bueno es la ley. Pero yo quiero decirte, el único bueno es Dios. Y si la ley es buena, es porque la ley proviene de un Dios quien es bueno, quien es lleno de amor. Por lo tanto, si pones tu atención no en la ley, sino en el Dios quien dio la ley, en su amor, entonces automáticamente vas a cumplir con la ley por amor. Amén. ¿Está entendiendo el contexto? ¿Por qué cree, hermano, lo que a continuación Jesús le dice? Fíjese, en el verso 20 Jesús le pone una prueba, ¿verdad? De la misma ley, ¿sí? Le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Fíjese bien, estos mandamientos, en el versículo 20, son, hermano, la segunda parte del decálogo que tenemos en Éxodo 20, ¿sí? Es decir, ahí en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Bueno,
Estos 5 mandamientos que Jesús menciona aquí, escuche, son la segunda parte de esos 10. ¿Y sabe usted que estos 5 mandamientos son aquellos que tienen que ver en nuestras relaciones con los demás? ¿Se da cuenta de eso? Fíjese, el no adulterar tiene que ver, hermano, con nuestros semejantes. El no matar, el no hurtar, el no decir falso testimonio y el honrar a nuestros padres, fíjese bien, implican necesariamente las relaciones con nuestros semejantes. Por lo tanto, escuche esto. ¿Qué era, hermano, lo que Jesús le estaba dando a entender a este hombre? Algo que ya le estoy explicando y que espero que Dios le esté hablando y confirmando. Recuérdelo. Viene este joven rico, ¿verdad? Preguntándole a Jesús, ¿qué debo de hacer, maestro bueno, para heredar la vida eterna? Jesús le dice, mira, por principio, el único bueno es Dios. O sea, le estaba diciendo, quítate la idea que te han enseñado de ver la ley, ¿sí?, como lo único bueno en este mundo, sino que tienes que ver que si la ley es lo único bueno en este mundo, es porque parte de un Dios, del Dios, quien es bueno. Por lo tanto, Jesús le dice, vuelve a Dios, vuelve a tu amor a Dios, para que de esa manera los mandamientos que ya conoces, de una forma automática, aquellos que tienen que ver en tus relaciones con los demás, los cumplas. ¿Se da cuenta de la prueba que Jesús le estaba dando a este joven rico, hermano? Fíjese bien, la contestación más lógica, póngame atención, la respuesta más lógica que seguía de parte del joven rico era que todo eso lo hacía y lo practicaba en su vida. No sé si me estoy explicando. Es decir, no podía este joven dar otra respuesta. ¿Por qué? Porque si este joven reconocía que si la ley era buena y que proviene del Dios, ¿verdad?, que es sobre todo, y que ese Dios es lleno de amor, entonces la respuesta más lógica, ¿sabe cuál es la que sigue? Que con sus semejantes no adulteraba, no mataba, no hurtaba, no decía mentiras o falsos testimonios con ellos y honraba a sus papás. Era lo más lógico que seguía. Y eso es, hermano, escúcheme, eso es lo que Cristo tiene que enseñarnos hoy. Hermano, déjeselo planteo así. El hecho de que si usted, fíjese bien, ama a Dios, quien nos ha dado mandamientos, mire, nuestra atención estando en Dios, quien ha dado los mandamientos por amor, entonces los mandamientos no se convierten en una carga, sino que se convierten en algo normal que yo practico en mi vida, porque si amo a Dios, no puedo ofender a mis semejantes en ninguna manera. ¿Me está poniendo atención? Entonces, hermano, la respuesta más lógica, escuche, de una persona que ama a Dios es que se lleva bien con sus semejantes, que no los ofende, que pone en práctica los mandamientos de Dios para con todos ellos. ¿Por qué? Porque ama a Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que hasta aquí, escuche, el joven rico, hermano, no nos muestra nada extraordinario? Porque créame, hermano, que en ocasiones he escuchado, ¿verdad?, de gente, hermano, que habla acerca del joven rico como wow, ¿verdad? Un gran hombre, ¿verdad?, que cumplía con la ley. ¡Qué bárbaro! Hermano, déjeme decirle algo. Ese hombre no nos muestra nada extraordinario. Nada fuera de lo normal. Porque recuerde, ¿qué es lo que se espera de una persona que ama a Dios? ¿Qué se espera? Que cumpla con los mandamientos que Él ha dado. No de una forma forzada, no de una forma, fíjese bien, obligada o queriendo quedar bien con Dios, sino de una forma natural. Amén. Pero póngame mucha atención. Hasta aquí, hermano, ese hombre no muestra nada extraordinario. Pero el punto es este, que cuando amamos a Dios, ¿verdad?,
Cuando reconocemos a ese Dios poderoso lleno de amor y el amor de Él está en nosotros, entonces, hermano, mire, cumplimos con todos los mandamientos que Él ha dado. ¿Sabe cuál es el error del hombre? Se lo voy a volver a mencionar. El error del hombre, hermano, es el que nos muestran, hermanos, los religiosos de aquel tiempo, que separaron el amor de Dios de la ley que ese Dios les dio. Entonces, se enfocaron en el mandamiento, se enfocaron en la ley y la convirtieron, hermano, en una carga. La convirtieron en algo legalista, en algo religioso, de tal manera que ni ellos mismos la podían practicar. ¿Sabe por qué? Porque para poder practicar, escúchelo, para poder practicar los mandamientos de Dios, necesitamos tener el amor de ese Dios quien dio los mandamientos. Aleluya, alabe a Cristo. Amén. Así que, hermano, mire, el que obedezcamos a Dios, escuche, el que obedezcamos a Dios en sus mandamientos, hermano, debe de ser en nuestra vida algo natural. Amén. ¿Por qué? Porque amamos al Dios quien ha dado esos mandamientos. ¿Está entendiendo? Pero entonces, hermano, fíjese bien, ¿qué es, hermano, lo que Dios tiene que enseñarnos aquí? Ponga mucha atención, ¿verdad? Vamos a esa parte preciosa, hermano, en la cual, fíjese bien, Dios va a continuar hablando a nuestras vidas a través de este pasaje. No se me pierda, amén. Dice, hermano, en el versículo número 21, la respuesta de este príncipe le dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, obvio, ¿verdad? O sea, mínimo, ¿verdad? Dígale a la persona que está ahí a su lado, dígale, mínimo. ¿Se acuerda que le dije eso? O sea, la respuesta más obvia de este príncipe, ¿cuál iba a ser? Pues que todo eso lo guardaba si él amaba a Dios. Ahora, hasta aquí, como que este joven, fíjese bien, este príncipe, como que hasta aquí demuestra, hermano, que amaba a Dios. ¿Sí? Porque en la respuesta que da, al decir que él todo eso lo hacía desde su juventud, da a entender que amaba a Dios. ¿Sabe por qué Jesús le dice entonces que le faltaba algo? ¿Sabe por qué? Porque aquello que le faltaba, escúchelo, era la práctica del amor en su vida. O sea, que si aquel joven cumplía con los mandamientos escritos en la ley, no lo estaba haciendo porque amara a Dios, sino porque lo estaba haciendo por causa del legalismo, de la religiosidad, lo estaba haciendo por causa de que era una carga que tenía que llevar el obedecer a Dios. A ver, hermano, muy atento, no se me pierda, mucha atención aquí. La respuesta obvia de alguien que ama a Dios es decir, Señor, yo te obedezco y cumplo tus mandamientos, pero cuando es por amor. Pero cuando alguien cumple con los mandamientos de Dios, no por amor, mire, lo hace por quedar bien con los hombres, lo hace por religiosidad, lo hace por un mero cumplir, pero no pone amor en ello, no lo hace de la forma correcta. La forma correcta es a través del amor. Por eso, hermanos, en lo que Jesús le va a decir, le dice, pero te falta una cosa. Imagínese, aquel príncipe, ¿verdad? Que dice, ¿cómo que me falta una cosa? Si todo lo he guardado desde mi juventud. A ver, Rabino, Jesús, creo que tú estás mal. ¿Cómo es que me falta algo? Y Jesús le dice, sí, te falta algo. Porque la obediencia que tú dices tener a Dios, no la tienes a Dios, la tienes a la ley para quedar bien con los hombres. Pero tu corazón está lejos de Dios. ¿Quieres estar cerca del corazón de Dios? ¿Quieres acercarte a Él verdaderamente por amor y cumplir en tu vida las cosas de la ley, las cosas de Dios por amor? Entonces te falta una cosa. Vamos a verlo. Amén. Mucha atención. Dice, verso 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Cuál cosa? Le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme.
¿Cuántas personas hubieran querido que Jesús los hubiera invitado a seguirle? ¿Se acuerda de aquel gadareno? Que ahí, hermano, en Lucas, ¿verdad? Un poquito más atrás, en el capítulo 8, aquel hombre, hermanos, que fue, fíjese bien, liberado de legiones, hermanos, de demonios que estaban en él, ¿sí? De una potestad tremenda, hermano, que estaba en su vida. Fue liberado, fíjese bien, por Jesús, y quiso él seguirle, pero Jesús no lo dejó. ¿Cuántos hubieran querido, escuche, aceptar la invitación que Jesús les hubiera hecho, cuando Jesús no les dijo nada? Y a este hombre principal Jesús le dijo: te falta algo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo, y sígueme, ven y sígueme. ¿Qué era lo que le faltaba al joven rico? Escúcheme, le faltaba al joven rico, escuche, amor a Dios. ¿Me está escuchando? En nuestra vida cristiana, ¿sabe qué nos falta? Nos falta verdaderamente amar a Dios. Y entonces, cuando amemos a Dios, todo lo que Él nos pida que hagamos, lo vamos a hacer de una forma natural, ni forzada, ni chillando, ni haciendo berrinches, ni queriendo quedar bien con el hombre, ni aceptando elogios del hombre, sino que vamos a obedecer a Dios de una forma natural. Lo vamos a hacer experimentando el amor de Dios en nuestras vidas. Esa es la forma correcta de servirle a Él. Esa es la forma correcta de seguirle a Él, cuando le amamos. ¿Sabe que hoy en día muchos cristianos, escuche, están en una congregación, están en una área de servicio por quedar bien con la gente, por quedar bien con el pastor, por quedar bien, hermano, con las personas, porque les vean, porque les elogien, porque les compensen, hermano, su trabajo? ¿Sabe que muchas personas están en la iglesia y aún en círculos de servidores o de servicio o de ministerios en la iglesia por las motivaciones equivocadas? Dicen, es que yo obedezco a Dios, pero ¿cómo les cuesta? ¿Me explico? O sea, es gente que, mire, se queja de obedecer a Dios así como si fuera, hermano, un martirio. Es que qué difícil es la vida cristiana. Es que qué difícil es despojarnos de todo y servir al Señor. Y lo hacen ver, hermano, como un suplicio, como un sufrimiento. Lo hacen ver, hermano, casi como hasta si fuera algo malo. Cuando yo quiero decirle algo, hermano, cuando verdaderamente amamos a Dios, el servirle a Él, y aún lo que tengamos que dejar, aún lo que tengamos que despojarnos, aún lo que tengamos que hacer, mire, lo hacemos con gozo, lo hacemos, hermano, con alegría, porque amamos a Dios. A ver, dígame, cuando un hombre como Pablo estaba ahí chillando, ¿verdad? O haciendo sus berrinches o quejándose de que, ay, es que ¿por qué tuve que dejar todo lo que yo tenía? Ay, es que yo lo tuve que dejar y me ha costado tanto, y reclamándoselo casi a la gente. ¿Cuándo vimos a un hombre como Pablo así en la Escritura? ¿Cuándo hemos visto a un hombre como Pedro, ¿verdad?, reclamándole al Señor: Señor, es que por causa de servirte a ti he dejado muchas cosas, ahora tú me tienes que compensar, ¿eh? ¿Cuándo vimos a los hombres de Dios en la Escritura reclamarle a Dios algo que tuvieron que dejar por seguirle a Él? Jamás. ¿Sabe por qué? Porque lo que se hace con amor produce gozo, produce alegría. Lo que se hace con amor, hermano, trae bendición, trae obediencia de una forma natural. No cuesta, hermano. Por lo tanto, fíjese bien, esto a usted le puede indicar quién está en la iglesia por amor a Dios y quién está en la iglesia por agradar a los hombres. ¿Sí? Este joven tenía muchas posesiones
Con esas posesiones quedaba bien con los hombres. Cumplía con la ley quedando bien con los hombres. Pero no lo hizo nunca porque amara a Dios. Porque si verdaderamente hubiera amado a Dios, escuche, hubiera hecho lo único que le faltaba y que Jesús le dijo. Lo único que le faltaba era la práctica del amor en su vida. Y como en este caso, escuche, este hombre tenía muchas posesiones, la práctica del amor lo llevaría a deshacerse de ellas, compartirla con los pobres, tener tesoro en el cielo así y seguir a Jesús. En el caso de este hombre fueron las posesiones. Pero en el caso de todos nosotros tenemos que ver, escuche, lo que por amor necesitamos entregarle a Dios para que le podamos seguir. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y mire, una vez que nosotros obedecemos a Dios por amor, no esperamos recompensa de ninguna manera. Mire, le voy a decir un testimonio. No sabe cuántas veces he escuchado a pastores decir todo lo que han dejado por causa del evangelio, por causa de servir, por causa de ser pastores. Y en ocasiones, hermano, lo he escuchado, fíjese, con tal amargura, que casi, hermano, eso se lo quieren cobrar a la congregación. Y que ahora es obligación de la congregación, fíjese bien, suplirles todo lo que en su momento tuvieron que dejar por pastorear, por servir a Jesús. ¿Sabe qué es eso? Eso es una maña, eso es un pecado, eso está mal. Porque lo que no se hace, fíjese bien, por amor, hermano, no es agradable delante de Dios. ¿Sí? ¿Y sabe por qué muchos que están sirviendo a Dios están bien amargadotes? Porque quieren, fíjese bien, recibir la retribución de lo que han perdido. Porque no lo han hecho por amor, sino que lo han hecho pensando en la recompensa, pensando en lo que Dios les pueda dar, pensando, hermano, en que un día se van a cobrar con Dios todo lo que aparentemente por amor, entre comillas, ¿verdad?, han dejado. No, hermano, eso es un error, un completo y rotundo error. Este joven, ¿verdad?, ¿sabe por qué no siguió a Jesús? ¿Sabe por qué no aceptó la invitación de Jesús? Aquí lo vamos a ver. Mire, dice en el 23, entonces él, o sea, el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta ahí, hermano, parece que termina, fíjese, la primera parte de lo que le mencionaba al principio, que este pasaje como que nos muestra dos partes. ¿Sí? ¿Cómo se fue este joven? Se fue triste porque era tan rico, amaba tanto sus riquezas, ¿sí?, que no pudo seguir a Jesús por causa de ellas. ¿Por qué? ¿A quién amaba entonces? A ver, dígame. Este joven rico, aunque cumplía la ley, lo hacía para agradar a los hombres, ¿verdad? Entonces, no amaba a Dios. ¿A quién amaba? Amaba el dinero. Amaba las riquezas. Su Dios eran las riquezas. Y sabe, toda aquella gente, hermano, que le quiere cobrar a Dios lo que ha dejado, ¿sabe a quién ama? No ama a Dios. O sea, no ha hecho las cosas, hermano, para Dios, sino que ha hecho las cosas para sí mismo, para poder tener riqueza, para poderle cobrar a la gente, para poder decir que se va a valer de la gente para enriquecerse. ¿Se da cuenta, hermano, cuánta enseñanza hay en un pasaje que todos decimos, ya me lo sé, el pastor Israel, ¿cómo está predicando de eso? ¿Cómo es posible? Es un pasaje muy conocido. No, yo quiero algo más de conocimiento. Mire, si no somos capaces de practicar el amor de Dios en nuestra vida, todo lo que hagamos no es agradable delante de Él. Punto. ¿Y cómo es que la gente quiere ir a más, verdad?, cuando no puede ni con la práctica del amor en su vida. Imagínese aquel hombre, ¿verdad? Aquel hombre, hermano, que se siente muy. ¿Por qué? Porque le da el chivo a su mujer. Porque le da el diario a su familia.
¿sí? Porque les compra tenis a sus hijos, porque provee para la renta. ¿Por qué? Porque trae la comida para la casa y se siente muy especial. Mire, no tiene nada de especial hacer eso. O sea, si ama a su familia, mínimo es lo que debe de hacer. Entonces no está haciendo nada extraordinario. No está haciendo nada, hermano, fuera, hermano, de lo común. Por lo tanto, mire, que ni diga nada. ¿Sabe? Si quiere sentirse muy, a ver, que le lleve un regalito a su esposa. Amén. Que saque a sus hijos al parque. Que conviva con ellos. Que le invite a unos tacos a su familia. Amén. Y entonces sí, ¿verdad? Entonces sí está haciendo algo más allá, escuche, de lo común que se espera de esa persona. Póngame mucha atención. Esta es la aplicación de esta primera parte. Recuérdelo, aquel joven rico le dice a Jesús muy, ¿verdad? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice, sí, lo has guardado, pero no porque amas a Dios, sino porque amas tus riquezas y éstas te empujan a que quedes bien con los hombres. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva, hermano, a servir a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a amar a nuestra familia? ¿Qué es lo que nos motiva, fíjese bien, a hacer las cosas en nuestra vida? Todo lo que motive a hacernos, a movernos algo en nuestra vida, debe de ser el amor de Dios. Punto. Cuando amas a Dios, no te va a costar trabajo despojarte de lo que te falta. Y es ahí donde quiero centrar, hermano, tu atención en este momento. Escucha. Muchas de las veces nos conformamos a cumplir con lo que sabemos que hay que hacer. Pero no lo hacemos por amor, ya vimos, sino que lo hacemos por quedar bien con los demás. Y nos limitamos a cumplir con lo que sabemos que no tenemos que hacer o con lo que sabemos que tenemos que hacer. Cumplimos por cumplir, por quedar bien, pero no por amor. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Que hagamos lo que nos falta. Amén. Póngame mucha atención. Como cristianos hemos vivido, fíjese bien, nuestra vida cumpliendo con el no, cumpliendo con el sí, sin amor, quedando bien con los hombres. Pero verdaderamente Jesús, quien conoce nuestro corazón, nos dice, no estás haciendo las cosas, o sea, no estás cumpliendo ni con el sí ni con el no. No estás cumpliendo con lo que no debes de hacer, ni con lo que sí debes de hacer por amor. Lo haces por imposición, por religioso, lo haces por legalismo, lo haces por quedar bien con los hombres, pero hay algo que todavía te falta, el que des más, el que te despojes más, el que verdaderamente aprendas a hacer las cosas por amor. Mire, es fácil decir, no miento, no robo, no le falto el respeto a mis padres. Eso es fácil. Pero ¿por qué no hacemos más que eso? ¿Sabe por qué? Porque nos falta amor. Si usted es una persona que dice, es que yo honro a mi padre, no les falto el respeto a mis padres, pero a ver, haga algo por ellos. Ah, ¿verdad? Haga algo por ellos por amor. Y no esté diciendo, no, es que yo no peco, yo no fallo, yo honro a mis padres, yo obedezco a Dios. Y nos limitamos, fíjese bien, a hacer esas cosas quedando bien con el hombre. Cuando Dios nos está diciendo lo mismo que aquel príncipe. Una cosa te falta. Haz más por amor. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Amén. ¿Cuántos estaríamos dispuestos, hermanos, a hacer eso? ¿Sabe, hermano? Lo necesitamos. Hay papás que, como lo acabo de decir, dicen, yo llevo el dinero a la casa, yo tengo que trabajar, yo me hago cargo de mi familia. Y creen que aportando el dinero ya es todo. Déjeme decirle que está muy equivocado. Sí aporte el dinero, no digo que no, sí aporte el dinero, amén. Pero aporte también su corazón, su tiempo. Aporte también su vida misma
para con sus hijos, para con su esposa. Platique con ellos, pasee con ellos. Dese tiempo para los suyos. Amén. Y no diga, no es que yo cumplo, pastor, no es que yo doy el chivo, no es que yo ya llevé el dinero, yo ya arrimé las cosas. Y usted aislado de ellos, alejado del amor de ellos. No, Jesús le dice, aún te falta una cosa. Despójate de tu egoísmo, despójate de ti mismo y platica con tus hijos que tanta falta les hace. Date el tiempo de un día pasear con ellos. Date el tiempo de un día salir con ellos, salir con tu familia. Y no te limites a decir que eres un excelente varón, un excelente padre, por el hecho de que arrimas lo que se necesita. Eso es lo mínimo. No tiene nada de extraordinario ni de especial. Es lo mínimo que debes de hacer. Síguelo haciendo, pero una cosa te falta. Hazla. Pon amor en tu vida de manera que te entregues a los demás. Amén. Eso es lo que nos muestra, hermano, la primera parte, escuche, de esta enseñanza, de este pasaje. El que no debemos conformarnos a decir, yo hago, o bien, yo no hago. Quedando bien con los hombres, cuando por amor nos hace falta dar más. Amén. Póngame atención. Recuerda el pasaje aquel donde Jesús enseñó acerca de que cuando hagamos lo que teníamos que hacer, digamos, siervos inútiles somos. Recuerda ese pasaje. De hecho, no está muy lejos. Está, hermano, aquí mismo en Lucas 17, un capítulo atrás, ¿verdad? Lucas 17, verso 10, dice así mismo, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, por lo que debíamos de hacer, hicimos. Ahora, póngame mucha atención, le voy a explicar esto, mire. Jesús dice que lo mínimo, ¿verdad? Mínimo, dígale mínimo a alguien. Jesús dice que lo mínimo que podemos decir cuando hagamos lo que nos ha sido ordenado es, soy un siervo inútil. ¿Y sabe que la mayoría decimos eso? A ver, póngame atención, todos decimos, es que yo soy un siervo inútil. O sea, mínimo es lo que Jesús dijo que somos. Pero Jesús nunca dijo, escuche, que sea malo pasar de ser un siervo inútil a ser un siervo útil. ¿Me está escuchando? ¿Sabe cuándo pasamos de lo inútil a lo útil? Cuando hacemos más de lo que nos han ordenado por amor. Mucha atención, se lo vuelvo a explicar. Jesús enseñó, hermano, que lo mínimo que podemos decir cuando cumplimos con lo que nos han ordenado hacer es decir, soy un siervo inútil. Pero Jesús no ve como malo el que pasemos de lo inútil a lo útil. Al contrario, sería mejor, ¿no lo cree? Si el inútil hace, fíjese, si el siervo inútil hace lo que le ordenan, imagínese lo que un siervo útil haría. El siervo útil se adelanta, prevé, se prepara para hacer más de lo que le ha sido ordenado. ¿Y por qué hace todo eso? ¿Sabe por qué? Lo hace porque hay amor en él hacia su Señor. ¡Oh! Gloria a Dios, hermano, alabe a Cristo. Entonces, hermano, fíjese bien, este joven se fue triste, ¿verdad? Se fue como un siervo inútil. ¿Por qué? Porque dijo, es que yo todo eso lo guardo. Yo cumplo con lo que me han ordenado para quedar bien, pero no hay amor en mí, porque si hubiera amor en mí, vendería todo lo que tengo, lo doy a los pobres y sigo a Jesús. Pasaría de lo inútil a lo útil. Fíjese bien, no quiere decir que ese joven, hermano, estuviera perdido, no. Ese joven, hermano, al cumplir con la ley de Dios, fíjese bien, pues hacía lo que era lo correcto, pero no lo hacía por amor. Y Jesús lo invitó a que por amor verdaderamente hiciera lo que le faltaba. Y yo quiero decirle hoy en esta noche, ¿qué le hace falta a usted por hacer? ¿Sí?
Ya lo enfoqué a la familia. Usted como mamá, usted como papá, no se conforme con decir, les compro, les proveo, les pago la escuela, los tengo estudiando, wow, en una gran universidad, les tengo un departamento, oh, wow, les doy para lo que necesitan, sus tenis, su comida. Hermano, felicidades, qué bueno. Es lo mínimo que usted puede hacer. No lo deje de hacer, sígalo haciendo. Pero si usted verdaderamente quiere hacer lo que le falta, dese a sí mismo para ellos. ¿Sí? Una mujer, ¿verdad? No puede decir que su esposo le ama porque le da para comer. ¿No? ¿Por qué? Porque es su obligación darle para comer. ¿Me explico? Pero el día que el esposo, fíjese bien, la lleva a pasear, le hace un regalo, le invita a unos tacos, le regala unas rosas. El día que su esposo, fíjese bien, se entrega a ella, entonces sí, mujer, puede decir que su esposo le ama. Amén. Aplique esto, hermano, a todo, hermano. Mire, me deja poner otro ejemplo. Que hablar, hermano, de la parte material en las iglesias. ¿Qué tal, hermano, hablar de eso? A ver, póngame atención, no se me vaya y diga, ya van a hablar de los diezmos. No, hermano, mire, no vamos a hablar de eso. Una embarradita nada más. ¿Sabe por qué? Porque en cuestión de lo material, mire, hoy se discute tanto de que si el diezmo es bíblico, que si se debe de dar y todo eso. Yo le tengo una respuesta, mire, el diezmo, hermano, es lo mínimo que pudiéramos darle a Dios. Y aunque muchos dicen, es que el diezmo es del antiguo pacto, del viejo pacto, hermano, yo le quiero decir algo. El diezmo ni siquiera, hermanos, es del antiguo pacto. ¿Sabe que el diezmo fue dado antes que la ley fuera escrita? Y fue dado, fíjese bien, el diezmo por amor, por agradecimiento. Lea, hermano, ahí en el libro del Génesis, en el capítulo 13 aproximadamente, ¿verdad? Cómo el padre de la fe, Abraham, cuando regresa de rescatar a su sobrino Lot, y trae todo el botín de lo que recuperó de aquellos reyes a los que derrotó. Mire, cuando viene de regreso, le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Hermano, ahí la ley ni siquiera estaba escrita. ¿Sabe qué significa? Que el diezmo, hermano, ni siquiera es del antiguo pacto. El diezmo, fíjese bien, el hecho de diezmar, póngame atención, es un acto que refleja agradecimiento de parte del hombre para con Dios. Y si usted se pone muy exigente, ¿verdad? En que por qué en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, hermano, le voy a decir por qué. Porque en el pueblo de Dios todos los judíos sabían lo que era el diezmo. Lo sabían. Fuera en especie o en cantidad, principalmente en especie. ¿Sí? Pero sabían lo que era el diezmo. Por lo tanto, hermano, aquellas personas que se ponen así, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Pues muy duras, ¿verdad? En cuanto a que no se debe de diezmar, porque ya no es, ¿verdad? El diezmo. Mire, yo les voy a decir una cosa. Es lo menos que podemos darle a Dios. La 10ª parte. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si aquellos que se ponen tan estrictos, fíjese bien, dicen que era una práctica del antiguo pacto, ¿sí? Entonces ahora que estamos en el nuevo pacto, fíjese bien, nuestro dar a Dios debiera de ser mejor que aquel 10% establecido en el antiguo pacto. ¿Se da cuenta? Pero ¿verdad que somos bien codos y decimos, no, es que si en el antiguo pacto era el 10%, ahora que estamos en el nuevo pacto que es mejor que el antiguo, entonces ya no hay que dar? Error. Si reconocemos que el nuevo pacto es mejor que el antiguo, ¿sabe cómo debe de ser nuestro dar en las cosas materiales a Dios? Debe de ser mejor que el 10%. Por eso, hermano, si alguien le pregunta, o a mí me preguntan, pastor, ¿debo de diezmar? ¿Sabe qué le respondería yo? Le diría, mínimo, mínimo, mínimo. Del 10% en adelante,
debe de ser lo que tú le des al Señor. Ah, pero espéreme, mire, ya le expliqué eso de lo del diezmo, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos aplicando? Mucha atención. En que nos limitamos, fíjese bien, a decir, no es que yo ya diezmé, no es que yo ya di lo que tenía que dar. ¿Y verdaderamente será así? ¿Sí? ¿Sabe? Hoy en día, hermanos, se ven tantas cosas raras en relación a este tema. La pandemia también orilló a muchas cosas raras en cuestión de estos temas materiales dentro de la iglesia. ¿Sí? Gente que ya no diezma lo que debe diezmar. Gente que ya no ofrenda lo que ofrendaba. Que ha segmentado, ha dividido, ¿verdad? Ha separado, hermano, quién sabe qué, cómo, ¿verdad? Partes de su diezmo. O con el diezmo, ¿verdad? Ofrendan. También no es correcto, ¿sí? Y en este tema, fíjese bien, también aplica lo que estamos viendo. ¿Sabe por qué? Porque nos limitamos a decir, yo ya cumplí, yo ya di lo que tenía que dar. A ver, si usted ama a Dios, ¿por qué no da más? Ay, 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 ¿verdad? No, pastor, es que el diezmo, no, es que yo ya di lo que yo ya tenía, ¿verdad? Que dar. No te conformes como aquel joven rico. Ah, ¿verdad? No te conformes como aquel joven rico, ¿sí? Que dijo, yo todo eso lo hago desde mi juventud. Y Jesús le dijo, a ver, da más. Si amas a Dios, da más. Y yo les digo lo mismo, hermano. Si ustedes dicen, es que yo ya cumplí, es que yo doy lo que tengo que dar, es que yo doy lo que me toca, lo que voy registrando, lo que tengo ahí. Mire, yo le quiero decir una cosa. Si usted ama a Dios, usted no le va a poner límite a Dios. Porque si usted ama a Dios, usted va a dar más de lo que usted dice que ya está cumpliendo. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? ¿Sabe qué va a hacer Dios? Dios todavía le va a dar más, porque es una promesa. Amén. Es una promesa. Hay felicidad más en el dar que en el recibir. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermano, así que hay promesa. Hay promesa, hermano, en que cuando damos, Dios bendice. Pero ¿sabe por qué no damos más de lo que se supone que ya estamos dando? Porque verdaderamente no amamos a Dios. Ahora póngame mucha atención. Se fija que la historia, hasta donde vamos, se enfoca en lo material. O sea, era un joven rico. O sea, tenía dinero y posesiones, cosas materiales. Bueno, yo quiero decirle algo. Si usted verdaderamente ama a Dios, ay, 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 escúchelo. No le va a poner límite a Dios respecto a lo que usted deba de dar. Y mire, no enseño esto, hermano, porque, ay, el pastor quiere diezmos. Ay, porque, no, hermano, mire, no vivimos de diezmos. No, hermano, en la iglesia hay muchas necesidades. Necesidades que se tienen que cubrir. Y sabe que como pastor a veces he cubierto antes esas necesidades que las nuestras, que las mías, las de mi familia. Yo trabajo al día de hoy. Y aunque este trabajo, hermano, en este último tiempo se ha visto muy complicado, mire, me doy el tiempo, hermano, de trabajar aún bajo la demanda tan grande del ministerio. Y se lo digo en el amor del Señor. No es queja ni lo estoy cobrando, no. Pero ¿sabe por qué lo digo? Porque hay mucha gente, hermano, que piensa como este príncipe. No es que yo ya cumplí. Hermano, hay tanto por hacer. Hay tanta necesidad. ¿Sabe, hermano? Mire, yo ando de aquí para allá visitando. Ando, hermano, en muchos lugares, veo la necesidad. Y llego con mi esposa y siempre le digo, Isa, quiero tener mucho dinero para poder ayudar a todas estas personas. Y hacer muchas cosas para la obra de Dios. Que aquellos que, fíjese, que aquellos que pueden darlo, que tienen, que Dios les ha dado, no quieren dar. ¿Por qué? Es que la pandemia hay que ahorrar. Es que ahorita es incierta la situación y no sabemos. Y le han sustraído, hermano, a lo que Dios
quiere que den. Hermano, usted conoce nuestro fruto. Conoce la forma en la que nos entregamos a la obra de Dios. Mire, nada tenemos a nuestro nombre, más que nuestros hijos. Es lo único que tenemos, hermano. Nuestros hijos llevan nuestros apellidos, el de mi esposa y el mío. Es lo único que tenemos en este mundo. Usted conoce nuestro fruto. ¿Por qué no da? ¿Por qué se limita? ¿Cuánto, hermano, se le batalla para juntar una despensa? Para juntar una ofrenda. ¿Cuánto, hermano, se le batalla para comprar equipo? Cosas que se van necesitando. Cuando realmente Dios nos ha bendecido, Dios les ha bendecido. Pero una cosa les hace falta. Verdaderamente amar a Dios. El hermano Jesús Castelazo decía, ¿verdad? Decía, tanta gente, ¿verdad? Que dice que ama a Dios, que obedece a Dios, dice, y no diezman. Dice, empezando desde ahí, dice, ya está mal la cosa, ya está mal ese asunto, dice, ¿cómo quieren agradar a Dios? Y sabe algo, no se puede separar lo material de Dios. Si usted es una persona que dice, es que yo amo a Dios y yo sirvo a Dios, y oh mi Dios, y wow, todo su Dios, todo Jesús, mire, si usted no involucra lo material, no me diga que ama a Dios. Si usted no involucra lo material que Dios le ha dado, no me diga que ama a Dios, porque no es cierto. No se puede amar a Dios separando lo material. Y mire, no hablo de que el pastor es materialista. Hermano, olvídese de eso. Estamos hablando centradamente de lo que dice la palabra de Dios. Si usted es espiritual, se va a dar cuenta que así es. Si usted es carnal, usted va a decir, el pastor Israel es materialista, solamente quiere los diezmos. Pero ¿sabe qué? No me interesa, tómelo como usted quiera. Si usted es espiritual, usted se va a enfocar en lo que verdaderamente es lo que estamos compartiendo, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Quiere que le siga, hermano? ¿Cuánto tiempo llevamos? 1 hora, 1:10. Permítame nada más 10 minutos más. Amén. Fíjese. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Se fija cómo Jesús enfoca esto a las riquezas? Es Jesús. A ver, dígale algo a él. Dígale que es materialista. ¿Verdad? Así que no se me confunda. Amén. Dice, hermanos, en el siguiente versículo, 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire, todos nos imaginamos eso, ¿verdad? Una aguja, como de esas de coser y decir, pues por aquí cómo va a caber un camello, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle, hermano, que en el pensamiento judío no era así. Aguja, escuche, se le llamaba a una pequeña puerta que había al lado de la puerta principal de las grandes ciudades, como en Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, hermano, tenía una entrada principal, una puerta grande. Bueno, a un lado, fíjese bien, de esa puerta había una puerta más pequeñita a la que se le llamaba aguja. Por esa puerta cabía solamente un hombre, ¿sí? Cabía un hombre, hermano, y pasando, ¿verdad? De una forma estrecha, ¿sí? Bueno, en el pensamiento judío, fíjese bien, los rabinos decían que era imposible que un elefante, fíjese bien, o que un camello cruzara por el ojo de una aguja, es decir, por esa pequeña puerta. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que cuando no amas a Dios, no puedes pasar por esa puerta estrecha. Se relaciona con la enseñanza, ¿verdad?, de la puerta estrecha. Para poder, fíjese bien, pasar por el ojo de una aguja, por esa puerta estrecha, ¿sabe qué se requiere? Amar a Dios por encima de lo material, de lo emocional, de lo moral, de lo familiar, por encima de todo lo que podamos amar en nuestra vida. Por eso Jesús dice, híjole,
se fue triste porque se dan cuenta, les dice a los discípulos, se dan cuenta de que verdaderamente no ama a Dios. Cumple con los mandamientos, pero por quedar bien con los demás. Pero no cumple con los mandamientos porque ame a Dios. Dice Jesús, si verdaderamente amara a Dios, automáticamente quedaría bien con los demás porque no les ofendería. Entonces, así es la vida cristiana, le dice a los discípulos. Para poder cruzar por el ojo de una aguja, hay que amar a Dios en primer lugar. Amén. Amar a Dios en primer lugar. Amén. Miren, déjenme seguir, ya voy a acabar. ¿Verdad? Aquí podríamos decir muchas cosas. ¿Verdad? El no hacer, fíjese bien, el no hacer lo que no debemos hacer, pues es obedecer a medias. O sea, si yo hago lo que sé que no tengo que hacer, o si yo hago lo que sé que tengo que hacer, es obedecer a medias. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo más de lo que podría yo hacer. Acuérdese, pasar de lo inútil a lo útil. Amén. Así que la próxima vez que usted vaya a decir, pues es que soy un siervo inútil, qué mejor que diga, soy un siervo útil. ¿Por qué? Porque el hacer lo que Dios me pide, fácil. Pero el dar más de lo que Dios me pide, eso es lo que me convierte en un siervo útil. Amén. Y Jesús no está peleado con eso. Él enseñó que mínimo digamos que somos inútiles. Me estoy dando a entender, me explico. Fíjese bien, ahora, déjeme continuar. Verso 26, ponga mucha atención. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Se fija cómo la pregunta del joven rico era, ¿qué haré para ser salvo? O sea, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? A ver, usted dígame, ¿se puede tener la vida eterna amando más lo material de esta vida antes que a Dios? No. Y aunque aquel joven, fíjese bien, obedecía los mandamientos de la ley, no lo hacía por el Dios que dio la ley, lo hacía por los hombres que hicieron religioso el mandamiento de la ley. Entonces no amaba a Dios. ¿Iba a alcanzar así la vida eterna? Claro que no. ¿Iba a ser salvo? Claro que no. Por eso, hermanos, fíjese bien, los apóstoles, ¿verdad? Dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque el requisito para ser salvo, el requisito para la vida eterna es amar a Dios en primer lugar. Si amas a Dios en primer lugar, cumples con todo lo que Él dice, de una forma natural, no forzada ni religiosa. Amén. Y escuche, dice Jesús en el 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para los hombres? Ahí le va. Anótele. ¿Qué es imposible para los hombres? Imposible para los hombres es... ¿Qué es? A ver, ¿ya lo dedujo? ¿Qué es imposible para los hombres? Imposible para los hombres es despojarse de lo que por amor le deben entregar a Jesús. Eso es imposible para los hombres. Cuando el hombre ama más lo que tiene, sea material, sea moral, sea emocional, sea intelectual, sea de cualquier tipo, fíjese bien, cuando el hombre ama más lo que tiene, entonces, hermano, es imposible, fíjese bien, que el hombre se salve así. ¿Por qué? Porque como ama más lo que tiene, no lo va a poder entregar, no se va a poder despojar de ello para poder obtener la salvación. Ay, ay, ay. Entonces por eso Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, el hombre puede pasar de lo imposible a lo posible cuando deja que el amor de Dios actúe en su vida. Amén. Cuando el hombre entiende que no es su coche, no es su casa, no es su dinero, lo que debe de tener en primer lugar, sino que a quien tiene que tener en primer lugar es a Dios,
Y si Dios le pide su dinero, su coche, su casa, lo que tenga a su alrededor, si Dios se lo pide, mire, por amor a Dios está dispuesto a darlo. ¿Y sabe que va a recibir? Mucho más de lo que haya entregado. Así lo dice la Biblia, no yo. Ahorita lo vamos a ver. Va a recibir mucho más de lo que haya entregado. En esta vida y en el siglo venidero. Amén. Así que, oh hermano, alabe a Cristo. Se da cuenta que hasta nos conviene amar a Dios en primer lugar. Porque cuando el amor de Dios está en nosotros, lo que era imposible, lo hago posible. Y cuando lo entrego, Dios me da mucho más de lo que yo entregué. Si entregas un carro, ¿qué te va a dar Dios? Muchos carros. Si entregas una casa, ¿qué te va a dar Dios? Muchas casas. Qué precioso, hermano. Si entregas dinero, ¿qué te va a dar Dios? Mucho dinero. Pues es es lo que dice la Biblia, el principio bíblico. No lo digo yo. Y no te estoy, fíjate bien, manipulando para que lo hagas. Solamente si el amor de Dios te lleva a que verdaderamente le ames a Él más que todo, lo vas a hacer hasta sin que yo te lo diga. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Amén. Ahora fíjate. Dice, hermano, en el versículo 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Creen que Pedro le estaba cobrando a Jesús? No. Pedro simplemente dijo, lo hemos dejado todo por seguir a Jesús. Por seguirte a ti, Jesús. ¿Sabe? En algunas ocasiones yo he dicho lo mismo. No cobrándole a la iglesia, no cobrándole a nadie. Y muchos en la iglesia, miren, no saben lo que hemos tenido que dejar para poderles servir. ¿Sabe que nos hemos privado de buenos trabajos? Nos hemos privado de ingresos, nos hemos privado de cosas materiales, nos hemos privado de nuestra misma salud por estarles sirviendo. Y no lo digo en el tono de cobrar, lo digo en el tono de Pedro. ¿Y sabe qué es lo que Jesús me dice? Lo mismo que le dijo a Pedro. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay quien haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. La misma que Pedro recibió de Jesús. Hermano, mi meta no está en lo que yo pueda alcanzar a través del ministerio aquí en esta vida. Y sabe que muchos se meten al ministerio para poder tener casa, para poder tener un estatus, para poder tener algo. Es un error. Eso está mal. Debemos de estar en el ministerio porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, le vamos a servir a la gente entregando lo que para nosotros sea valioso, por amor. ¿Y sabe qué respuesta nos da Jesús? Que en este tiempo recibiremos mucho más y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiero? ¿Qué más queremos, hermanos? Así que ya deje esa amargura. Ya deje esa tacañez. Ya deje el querer quedar bien con los hombres. Ya dejemos, hermano, el decir, es que soy buen papá, soy buen pastor, soy buen cristiano, porque no hago, o porque sí hago. No se trata de eso. Se trata de hacer eso y aparte dar más. Amén, ¿está entendiendo? Si usted se abstiene de cosas que a Dios no le agradan, gloria a Dios. Y si usted hace cosas que a Dios le agradan, gloria a Dios. Eso es necesario hacer sin, fíjese bien, dejar de hacer esto. ¿Qué? El dar más. No se conforme con el no, no se conforme con el sí. Dé más. Y aún en lo material, no se conforme con dar lo que ahorita está dando. Dé más. ¿Y qué le dice Dios? Que si usted da más, usted va a recibir mucho más en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Hermanos, ¿cuánta falta nos hace el amor de Dios en nuestra vida? Póngame atención, ya voy a terminar. ¿Cuánta falta nos hace el amor de Dios en nuestra vida?
¿Sabe que lo material nos encadena, hermano, a este mundo? Y aún siendo cristianos podemos amar más el negocio, la casa, el dinero. Podemos amar más lo material antes que a Dios. Pero lo disfrazamos, ¿verdad? Y decimos, no, es que yo amo a Dios. No, hermano, hermana, no nos engañemos. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? Primera de Timoteo 6:10, se lo sabe de memoria, ¿no? Porque la raíz de todos los males es ¿cuál? ¿Es cuál? El amor a lo material, el amor al dinero. El problema no es lo material, el problema no es el dinero. El problema es el amor que le tenemos a lo material y al dinero. Con eso es con lo que Dios sí está peleado. ¿Por qué? Porque como hijos de Él, nuestro amor debe de estar al 100% en Él. Y no en lo material, no en el dinero. ¿Sí me escuchó? Dios no está peleado con sus riquezas. Dios no está peleado con lo que usted ha hecho. Dios no está peleado con su dinero, con lo material que usted ha logrado. Dios lo que no le agrada es que usted ame más eso antes que a Él. ¿Qué más podemos agregar, hermano? Creo que lo hemos dicho todo en relación a este pasaje. Deje que Dios hable a su vida. Y quiero pedir en este momento que cerremos nuestros ojos. Oremos juntos a Dios. Pongámoslo a Él en primer lugar. Amén. Y sea algo moral, emocional o aún material que Dios nos esté pidiendo que entreguemos, como Él le dijo al joven rico, ¿aún te falta algo? Si Dios nos está diciendo que aún nos falta algo en lo moral, emocional o material, la pregunta es, ¿estará dispuesto a darlo? ¿Estaremos dispuestos a darlo o no? Si la respuesta es que no, miren, nos vamos a ir tristes y nos vamos a alejar de Jesús. Pero si la respuesta es que sí, entonces vamos a tener gozo y seremos discípulos de Jesús. Estaremos cerca de Él. Cierre sus ojos. Si hay alguien que por primera vez le gustaría recibir a Jesús en su corazón, el recibir a Jesús en su corazón es el aceptarlo como el Señor de su vida, el reconocerlo a Él como el único Dios verdadero, el único Señor de su vida, quien tomó su lugar en la cruz por amor. Él y nadie más, sin ningún intermediario, porque está escrito que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Está escrito que la paga del pecado es muerte, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, en Cristo obtenemos la salvación, que es la vida eterna, que es ese regalo de Dios. Un regalo inmerecido, que nada hicimos nosotros por alcanzarlo, sino que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para hacernos partícipes de esa salvación tan grande. Y si usted quiere hoy recibir a Jesús en su corazón, aceptarlo a Él, yo quiero pedirle que cierre sus ojos conmigo y haga esta oración después de mí. Y diga, Señor Jesucristo, hoy te abro mi corazón y te acepto como el Señor de mi vida. Sé que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo. Y hoy te rindo mi ser, reconociendo mis pecados, reconociendo que te he fallado. Y me arrepiento de esos pecados, pidiéndote perdón, cambiando mi caminar para ahora seguirte a ti. Reconozco que moriste por mí en una cruz. Diste tu sangre y tu cuerpo en pago por mis pecados. Y hoy acepto ese sacrificio a favor mío. Porque hoy te digo que tú eres el único Señor y el único Salvador de mi vida. Dame de tu espíritu, Señor, que me enseñe a vivir como un hijo tuyo o una hija tuya. Gracias porque eres mi Salvador y mi Señor. En tu nombre, amén.
Todos los demás con sus ojos cerrados también oremos, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú eres lleno de amor, tú eres bueno. Y nosotros, Padre, nada tenemos de bueno sino solamente tu gracia. Y hoy nos reconocemos, Señor, que hemos fallado en la práctica del amor, que nos hemos conformado con el sí o con el no, pero no hemos hecho más, no hemos dado más. Seguimos siendo inútiles, siervos inútiles. Y queremos hoy pasar a lo útil, Señor. Queremos hacer aquello que nos falta, como le dijiste tú a ese joven rico, a ese príncipe. Cuando le dijiste, Señor, que una cosa, Señor, aún te falta. Eso lo queremos hacer y no vivir conformados nada más a hacer las cosas por un mero hacer o por agradar al hombre, sino que queremos hacer las cosas por amor a ti. Gracias por este hermoso tiempo de enseñanza. Sigue hablando a nuestra vida. Cámbianos, mi Señor, transforma nuestras vidas. Cuánta falta nos hace tu amor en nosotros. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Creo que Él se lo merece. ¿No lo cree? Él se lo merece, ¿verdad? Es una hora, hermanos, prudente, 1 hora y media de transmisión. El día de mañana, no se olvide, mañana a las 7, reunión de mujeres en la iglesia. Las esperamos, ¿verdad? Si nos están viendo nuestras hermanas de Peña de Oreb, de Cactus, las invitamos, ¿verdad? Les esperamos en la iglesia, ¿verdad? De Villa Hidalgo, Jalisco. Hermana Lucrecia, si nos quiere acompañar por acá, la esperamos, ¿verdad? A veces decimos, no, es que no pueden venir, pero si usted quiere venir acá, la esperamos, amén. Vamos a tener transporte, ¿verdad? Para las hermanas que lo requieran, vamos a tener transporte, la camioneta va a estar circulando, háganoslo saber, ¿verdad? Y le podemos apoyar, ¿verdad? Es un tiempo precioso. Mañana viernes 26 a las 7 de la tarde, Mujeres Imparables, dense cita presencialmente allí en la congregación, hermano, donde un servidor sirve, o bien por las redes sociales, pero venga, es mejor, venga, va a haber un convivio, un regalito, ¿verdad? Algo precioso para usted. Amén. Bueno, pues saludos en Guayaquil, Ecuador, en Canadá, en Alberta, en Calgary, en Toronto, en Estados Unidos, en Austin, en California, ¿verdad? Asimismo, aquí en la República Mexicana, desde Hermosillo, Sonora, ¿verdad? Hasta Nuevo Vallarta, Estado de México, a nuestra hermana Sony Castro, a mis sobrinos, al hermano Eduardo, a su familia, a la hermana Esther, bendiciones. Y Coatepec, Veracruz, ¿verdad? A nuestro hermano Luis Antonio y Alejandra, Oaxaca, la hermana Tere, ¿verdad? En Mérida, la hermana Leti, ¿verdad? A las iglesias que están en sus hogares, en sus casas, que Dios les bendiga, ¿verdad? Asimismo aquí en San Ignacio, a la amada iglesia de San Ignacio, Villa Hidalgo, Jalisco, que ya mencionamos, a la familia Laguna, la hermana Lucrecia, el hermano Nergel, ¿verdad? En Celaya, Guanajuato, al hermano Humberto, ¿verdad? Hermano Humberto, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y espero que no me falte nadie más en Europa, ¿verdad? En España, el hermano Juan Pedro, ¿verdad? En Israel, el hermano Isaac. Hermanos, en todo lugar, mire, tal vez nos ven de lugares en los que no sabemos que nos ven. Que Dios les bendiga, les amamos, cuentan con este ministerio, ¿verdad? Si algo más podemos hacer por ustedes, no duden en pedírnoslo. Amén. No duden, cuentan con nosotros. Amén. Bueno, pues que el Señor los bendiga, vamos a cenar rico, que la paz de Cristo le acompañe, la bendición del Santo de Israel sea con usted, ¿verdad? Bendiciones para usted y para sus hijos, para toda su familia. Y mañana, no lo olvide, mañana viernes 26 a las 7 de la tarde, la reunión de mujeres. Amén. Que el Señor le bendiga. Pase una excelente noche. Buenas noches.